Diego Fernández de Ceballos, alias el Jefe Diego, es un político mexicano de extracción panista, tan hablador como Vicente Fox y tan fraudulento como Felipe Calderón. La historia del Jefe Diego está marcada por la controversia. Se dice que fue el primero en tener la oportunidad de vencer al PRI, pero la desaprovechó. De eso vamos a hablar el día de hoy, quédese con nosotros. Corría el año de 1993. Los aires de cambio se respiraban en México. Tan solo unos años antes, el PRI había perdido su primera gobernatura, la de Baja California, de la mano de Ernesto Rufo Apil. Los panistas se dieron cuenta que el PRI sí podía perder y la candidatura de Fernández de Ceballos traía el impulso que dejó como líder a Manuel Cloutier. Cabe mencionar que tras la elección del 6 de julio de 1988, un proceso electoral altamente controvertido y cuestionado a lo que comúnmente se le conoce como la caída del sistema, los resultados oficiales refrendaron el triunfo para el priista Carlos Salinas de Gortari. Cloutier fue colocado en el tercer lugar con el 17% de las votaciones. Sin embargo, fue uno de los máximos referentes del panismo. De hecho, actualmente su hija, la tía Tatiana, ha sido una aliada fundamental de Morena y su hijo Manuel Jr. ha sido uno de los más grandes críticos de la 4T. El 1 de octubre de 1989, Cloutier murió en un accidente automovilístico en compañía del diputado Javier Calvo Manrique. Fue prensado, de hecho, por un tráiler, según el informe oficial, en el kilómetro 158 de la carretera México-Nogales. Ellos acudirían al cierre de campaña de Humberto Rice. Mucha gente cuestionó el accidente y las versiones oficiales del mismo, dando origen a varias teorías acerca de lo que pudo haber pasado. Todas señalaban a Carlos Salinas de Gortari. Cloutier fue sepultado en el Panteón Jardines de Lumaya en Culiacán junto a su hijo Cid. Para el 12 de febrero de 1989 había algo muy controversial en el tema de Cloutier, y es que había presentado por primera vez la idea de generar un gabinete alternativo, un gabinete sombra como se utiliza en el estilo inglés, en el que precisamente participaba uno de los más grandes críticos y referentes del PAN en la historia, Diego Fernández de Ceballos. Cloutier fue el coordinador hasta el último día de su vida, 9 meses después, y entonces le dejaría la batuta al personaje del cual hoy estamos hablando, el Jefe Diego. Tras el asesinato del candidato Colosio del PRI, tomaría su lugar Ernesto Cedillo Ponce de León, quien tendría como adversarios en la campaña a Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, que venía de un fraude en 1988, y a Diego Fernández de Ceballos del PAN. Se dice que en el debate presidencial visto por más de 30 millones de personas, el ganador indiscutible fue el Jefe Diego, y de manera inexplicable bajó su perfil, dejándole el camino libre otra vez al PRI. A la fecha no sabemos qué acordaron, pero sin duda hubo un acuerdo, y no fue el primero que hubo entre el PRI y el PAN de esas épocas. Recordemos que en el Poder Legislativo, como líder de la bancada del PAN, apoyó a que se desaparecieran las boletas para que no hubiera un reconteo ante el evidente fraude que le habían hecho a Cuauhtémoc Cárdenas, como ya lo mencionamos, la caída del sistema. El Jefe Diego, uno de los abogados más importantes de México, quizás acordó la impunidad, pero al parecer no pudo acordar su seguridad. Recordemos que vivió un secuestro donde estuvo 7 meses en cautiverio, y aunque apareció, no creo que haya pasado un buen rato. Se especulan muchas cosas sobre las causas del secuestro. Una de ellas se debía a una venganza de los masones, porque el Jefe Diego había incautado el rancho del Búfalo perteneciente a Cantinflas. El Jefe Diego también causó polémicas por encabezar, cuando era legislador, varios litigios judiciales en contra de las autoridades que le dieron grandes ganancias, haciendo ver que la influencia política estaba por encima de lo legal. Ahora no nos hemos deshecho de todo su estirpe, porque hay un diputado local mexiquense, Pablo Fernández de Ceballos, quien es su sobrino y que fue coordinador del grupo parlamentario para esta legislatura, que tomó protesta el 5 de septiembre. Volvemos al Jefe Diego. Tras el triunfo de Ernesto de Cedillo, el jefe da cuenta que hubo un conflicto con uno de los personajes también más controversiales de la política mexicana, de una televisora que no es Ricardo Salinas Pliego, es Emilio Azcárraga Milmo. En su fanaba de que Televisa y él eran los soldados del presidente y que habían arrasado con su campaña. Ellos eran los que habían ocasionado que Fernández de Ceballos no pudiera concretar la misión imposible que años después la tendría en sus manos Vicente Fox. Entre los escándalos resaltan también cuando la foxió. Curiosamente, en 1994, Diego Fernández de Ceballos fue señalado por las feministas al referirse a las mujeres como el viejerío. Eso mismo, pues posteriormente se le criticaría al dicharachero de Vicente Fox, quien cabe señalar no era un aliado de Fernández de Ceballos. Fernández de Ceballos, como líder de los diputados del PAN, respaldó activamente una serie de reformas políticas y económicas impulsadas por el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari. Estas hicieron posible, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así
como el reconocimiento del Estado Vaticano por parte del gobierno mexicano. En la campaña del 94, él le ganó a sus contrincantes, tanto Zedillo como Cárdenas. En ese debate se dice que él ya tenía una popularidad inalcanzable, pero después de esto, como ya lo dijimos inexplicablemente, se desapareció unas semanas. Años después, el expresidente Vicente Fox le acusaría de haber entregado el triunfo al PRI. Al término del proceso electoral cuentan que entonces fue este sujeto quien había acordado tras bambalinas el empoderamiento justamente del régimen neoliberal que había encabezado Carlos Salinas de Gortari. Esto lo dice cuando ellos en una comida con empresarios se hicieron los señalamientos, y no solo eso, se vieron muchos personajes de la vida pública entre los cuales apareció incluso la figura de muchos diputados y senadores de diferentes partidos. Una de las cosas que más le resaltamos en Por Iguales es cómo se enfrentó alguna vez a uno de los hombres más poderosos en este país después del presidente. Y es que traía un conflicto cantado justamente con el dueño de Televisa, con el cual nos narra muy alegremente cómo fue que lo recibió en palabras textuales. Emilio, no te equivoques, el agradecido soy yo. Porque tú y yo sabemos que desde hace mucho tiempo yo vengo acariciando este momento con el único propósito de mandarte a chingar tu puta madre. Así fue como le dijo Fernández de Ceballos a Emilio Azcárraga, padre del titular de Televisa, que renunció por algunos señalamientos que tienen que ver con el fútbol. Sí, del dueño del América, que según eso sobornaba empresas por derechos de transmisión. Para esta historia, solo ha sido un capítulo más de alguien que ha llamado a AMLO tartufo, pendenciero de barrio, mentecato, víbora que cambia de piel, orate y no sé cuántas palabrotas. Muchas gracias.